Este segmento de nombre Rompecabezas va a ser una compilación de los shorts que voy a estar subiendo semana tras semana. La idea es, por ser un formato de poco tiempo, un formato de aproximadamente un minuto, es hacer pequeñas editoriales con algo de sátira política, con algo de ironía, tocando distintos temas, pero sobre todo buscar evidenciar las incongruencias del poder, evidenciar el cinismo de los políticos y, ¿por qué no?, burlarnos un poco de ellos. Bien, espero que les guste este nuevo segmento. Víctor de Aldama, el empresario y testigo protegido tanto en el caso Coldo como en el caso del fraude en hidrocarburos, ha declarado ante el juez que las referencias sobre el sobre de PDVSA se trata de financiamiento ilegal al PSOE, partido del actual presidente español. Pedro, ya no hablen de la corrupción de mi cercano Sánchez. De acuerdo con la declaración de Aldana, fue la propia Delcy Rodríguez quien, a pesar de tener una orden de captura, tuvo una visita relámpago a España en 2020, quien le habría entregado el sobre con la información del financiamiento. Al parecer, la cercanía del sanchismo con el chavismo no ha sido solo ideológica, sino más bien comercial. Habrá que ver cómo avanza este caso y si ahora sí vemos a Pedro Sánchez responder por la acumulación de casos de corrupción en su contra, o mejor dicho, de su círculo cercano completo. Pobre madre patria, tan lejos de la honestidad y tan cerca de la TAM. El poder embrutece. El ministro del acordeón, también conocido como Hugo Aguilar y presidente de lo que queda de la Suprema Corte, causó indignación después de que circulara un video donde su subordinada y encargada de comunicación con gran esmero se puso a limpiarle los zapatos antes de su humilde y autóctono discurso por el aniversario de la Constitución. Sin embargo, y bajo los principios de la autollamada Cuarta Transformación, el ministro presidente salió a mentir descaradamente, diciendo que telepáticamente le solicitó a su trabajadora que no era necesario lustrar sus zapatitos. Como es arriba, es abajo. Y así como el supremo líder negaba la realidad cada mañana, el ministro se aferró a decirnos que no vimos lo que vimos. Y como era de esperarse, no tardaron a salir en su defensa los Goebbels del bienestar, destacando entre ellos al Facundo Malo, donde con total indignación comentó que lo que realmente les enoja es ver a una mujer blanca, cisgénero y heteronormada arrodillarse ante un pobre y racializado indígena. Entre camionetas y boleadas, la justicia sigue extraviada. Del chayote a la impunidad. En una de las muestras más bellas del cinismo y falta de madre de nuestra clase política, el medio de comunicación El Heraldo, propiedad de Grupo Andrade, uno de los consorcios empresariales más favorecidos a base de contratos y adjudicaciones en los gobiernos morenistas, ha decidido sin empacho alguno dedicarse a promocionar el video de Carlos Torres Torres, a quien hasta antes de que lo cacharan era el primer damo en Baja California. Después de que la fiscalía filtrara la investigación por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero en contra del exesposo de la gobernadora, el señor Torres decidió publicar un video en redes diciendo que él es tan inocente como Adán Augusto o como Rocha Moya, a lo cual el medio El Heraldo decidió pautar el video. Claro que esto nada tiene que ver con que sus empresas sean de las más beneficiadas por la corrupción, por las adjudicaciones en el gobierno de Marina del Pilar. Y recuerden, en un México de cuarta, puede más el chayote que la verdad. Sheinbaum contra el imperio. En la celebración del aniversario de lo que una vez fuera nuestra Carta Magna y Garantía de Derechos Individuales, la presidenta Claudia Sheinbaum, con una emoción digna de gobernador recibiendo fuero, declaró en voz fuerte y retumbante que México no se arrodilla, excepto claro cuando se trata de cumplir los designios de Donald Trump. México no se rinde, salvo cuando hay que pasar una ley de aguas para entregar las cuotas atrasadas a los agricultores de Texas. México no se vende, a no ser que haya que firmar un acuerdo de tierras raras para que Estados Unidos pueda utilizar el litio, cobre y níquel mexicano. Ante tan soberano discurso, solo nos queda esperar que tanta concesión no sea a cambio de impunidad transnacional para uno que otro tabasqueño. Pobre Claudia, entre Trump y Andrés, solo le queda optar por la fe.
Esta semana se dio a conocer que la Corte del Bienestar, cual nuevo rico, se dieron el regalo de unas camionetas de lujo, de aquellas que tanto criticaban a los ministros anteriores. Entre dichos, contradichos y una serie de burdas contradicciones, los que cobran como ministros en la Suprema Corte dijeron que fue por seguridad, pero pues que ya no las iban a usar, obviamente después del escándalo. Y aquí quiero aclarar algunas cosas. Primero, más allá de la hipocresía narrativa de estas personitas, los gastos de la Corte tanto ayer como hoy son enteramente irrelevantes. Lo verdaderamente trascendente es la incapacidad demostrada sesión tras sesión por los ministros del acordeón, desde la aberración de querer reabrir resoluciones de última instancia hasta las constantes correcciones a la señora Batres, omito lo de ministra por respeto al cargo, siendo sin duda lo más escandaloso el mantener la redacción de un proyecto a pesar del voto negativo de la mayoría. Hoy no tenemos una Suprema Corte, pero sí un show de comedia involuntaria. Trump lo confirmó y Sheinbaum lo aceptó. Después de una serie de cantinfleos por parte del gobierno de México, el día de ayer, por medio de un comunicado oficial, se confirmó lo que Trump ya nos había adelantado. El gobierno de México se suma a la estrategia de asfixiar a la dictadura cubana, dejando de regalar el petróleo mexicano. Mientras los desplegados de los morenistas, en conjunto con la propaganda oficial, buscan distorsionar el léxico para decir que aún son fieles al castrismo, la realidad admitida es que ya no se estará enviando petróleo a Cuba. Pero claro, fue por una decisión soberana de Pemex, como lo informó la presidenta la semana pasada. Pemex soberanamente decidió obedecer al vecino del norte ante los aplausos y elogios del propio Trump. En una de esas extrañas ironías de la vida, parece que los Estados Unidos están más pendientes de la soberanía mexicana que nuestros dadivosos gobernantes de cuarta. Hoy solo queda felicitar a nuestra presidenta Claudia La Delcy Sheinbaum por soberanamente haber dejado de financiar a una dictadura. Nos quieren matar de hambre. El dictador cubano Díaz-Canel, en compañía de la atlética y muy fitness élite del Partido Comunista, salieron a condenar el bloqueo anunciado por Trump. Dicen que ahora sí es bloqueo de verdad y eso nomás no se vale. Con estas medidas quedarían impedidos de poder vender el petróleo que les regala Venezuela y México, y pues de dónde sacarán dinero para mantener su estilo de vida burguesa. Ni modo que pasen hambre como el pueblo cubano en las últimas décadas. Por lo pronto y con el vigor de un papel mojado, aseguraron estar dispuestos a sacrificar hasta la última vida cubana mientras ellos puedan continuar con sus privilegios. Entre revolucionarias narrativas y obesidad evidente, Díaz-Canel se declara listo para continuar el trabajo de Fidel, cuentas en el extranjero y miseria general para el pueblo. Sheinbaum el orgullo de Salinas de Gortari. El día de ayer se celebró una reunión entre el embajador de los Estados Unidos y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el cual se llegó al acuerdo de llegar a un acuerdo comercial para facilitar el acceso y desarrollo a los minerales raros por parte de nuestros vecinos. Con un avance neoliberal digno de los sueños más bellos de Salinas de Gortari, se abre la oportunidad para que la inversión privada llegue a explotar los recursos minerales de México. Esto en detrimento al sobrino de Guadalupe Tadei, quien cobra como director de Litio MX, esa empresa estatal que solo ha servido para pagar sueldos. Litio, cobre, níquel y otros minerales serán la riqueza explotada de forma conjunta. Aunque no queda claro si será parte del nuevo Tratado de Libre Comercio o de un tratado bilateral, lo que sí queda claro es que el expriista Marcelo Ebrard avanza en una agenda neoliberal que por dogmatismo y narrativa oficial no puede ni siquiera mencionar. Parece que después de algunas décadas, la Unión Europea ahora sí ya se dio cuenta de que el régimen iraní es una dictadura criminal que financia a grupos terroristas. Con el ya acostumbrado ritmo tortuguesco, la Unión Europea ha designado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. A este paso esperamos que la próxima década condene a Hamas y Hezbollah. La esperanza es que esta resolución sea más un preludio de lo que está por pasar
¿qué respuesta a las víctimas de los patrocinadores de Pablo Iglesias? Con la escalofriante cifra de alrededor de 30,000 ejecutados en las últimas semanas, cada día hay señales más claras de que estamos viviendo las últimas horas de los ayatolas. La única pregunta en el aire es, ¿quiénes creen que saldrán a llorar por la caída de la dictadura? El diputado boliviano Edgar Segarra Bernal afirma que el aún prófugo de la justicia y expresidente boliviano Evo Morales se encontraría refugiado en México. El reclamo dirigido al presidente Rodrigo Paz por no ejecutar la orden de aprehensión que tiene vigencia desde octubre de 2024, cuando aún gobernaba el partido de Evo Morales. Dicha orden es por el delito de trata de personas agravada y por abusar de una menor de edad, con la que tendría un hijo en 2016 cuando aún era presidente. Si bien no sería la primera vez que Evo Morales huye a México para evitar la justicia de su país, quizá en esta ocasión lo motivó el ver la impunidad con la que gozan los procesados de la luz del mundo y cómo aquí se han integrado al gobierno sin que se les toque ni siquiera con una averiguación previa. Esperemos que esto sea rumor y no un nuevo caso del injerencismo mexicano para proteger a lo peor de la política latinoamericana. Ojalá no vengan con el cuento de persecución ni la excusa de usos y costumbres. El reemplazo es ley. Con una teatralidad digna de un pintor austriaco del siglo pasado, quien se ha llevado los aplausos es la publirelacionista involuntaria de Vox, Irene, quien no piense como yo es facha, Montero. Ante las críticas por la nacionalización de más de 500,000 de migrantes ilegales en España, Irene no tardó en tomar el micrófono para gritar a todo pulmón que las conspiraciones más locas de la ultraderecha no solo son ciertas, sino deseadas, ya que aludió a que esta es la gran oportunidad para aplicar la teoría del reemplazo, intercambiar a esos malditos españoles que no votan por ella por personas de cualquier lugar que sí estén dispuestos a votar por ella. Todos son bienvenidos en la República Pluricultural de Montero, salvo, claro, los venezolanos que festejan la caída de la dictadura chavista. Eso sí, hay que deportarlos, o como dijo su querido esposo, Paulo el siempre financiado por dictadores Iglesias, esos hay que encarcelarlos por fachas. No cabe duda, los extremos se tocan y no hay nada más antifascista que encarcelar a quien se atreve a pensar distinto. La flamante nueva fiscal de la República, senadora con licencia del partido oficial y exconsejera jurídica bajo el gobierno de Sheinbaum, en pleno uso y disfrute de su autonomía y sin buscar encubrir al hijo de ningún expresidente, ha determinado que el único responsable del descarrilamiento del tren interoceánico que tuvo por resultado el fallecimiento de 14 personas fue el conductor y uno que otro operario, pero de ninguna manera tuvo que ver con la corrupta adquisición del balastro o algún otro proveedor amigo de los Juniors del Bienestar. Por supuesto que ante la autonomía con la que opera la señora Godoy, como quedó demostrado cuando en la Ciudad de México decidió desechar el peritaje independiente noruego que señalaba la falta de mantenimiento como responsable de la caída de la línea 12, nadie, absolutamente nadie, del círculo más cercano de la cúpula morenista pone en duda esta investigación. Mientras el chivo expiatorio va preso, solo nos queda estar atentos al próximo investigación de la Fiscalía. La semana pasada se generó gran controversia por la detención o autoentrega del llamado Chapo canadiense. Mientras el FBI felicitaba a sus elementos por el excelente operativo realizado en tierras aztecas, el gobierno de México se apresuraba a negarlo, informando o al menos intentando convencernos de que el exatleta convertido en narco se había entregado solito a la embajada de los Estados Unidos. Para disipar cualquier duda y especulación de los malvibrosos opositores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un post de Instagram donde el exatleta mandaba un lindo mensaje de despedida a sus fans a las afueras de la embajada. Porque claro, obviamente, uno de los 10 más buscados no dejaría pasar la oportunidad de ganar unos cuantos likes en Instagram. Ante esto, el medio canadiense CBC dio a conocer que la imagen presentada en la mañanera no era otra cosa más que el resultado de un prompt para generar imágenes por inteligencia artificial.
lo cual no solo se detectó por algunos pequeños errores en la imagen, sino por el detalle de que la fachada de la embajada poco tenía que ver con la embajada real. A pregunta expresa, la presidenta contestó que Instagram en sus políticas te dice que tienes que señalar cuando usas la inteligencia artificial, y a poco creen que un narco no respetaría las políticas de Meta. En tiempos de inteligencia artificial, seguimos gobernados por la estupidez natural. La Unión Europea anuncia el acuerdo madre con la India, un acuerdo comercial resultado en cierta medida por negociaciones de más de 20 años, pero haciendo honor a quien honor merece, este acuerdo no hubiera sido posible sin la participación de Donald Trump. Y claro, ante la inestabilidad emocional del presidente de los Estados Unidos y su trabajo constante, casi permanente, por dañar toda relación histórica de su país, ha orillado a quienes fueran sus aliados más fuertes a voltear a ver nuevos horizontes. Justo como lo comentó el primer ministro de Canadá en Davos: o te sientas en la mesa o serás parte del menú. Y al parecer Europa ya se cansó de ser parte del menú, y con este acuerdo, que impactará a más de 2.000 millones de personas, busca fortalecer la relación, pero más importante, acceder sin aranceles a uno de los mercados de mayor tamaño. Pobre Estados Unidos, tan cerca de Putin y tan lejos del centro. Parece que alrededor de 30.000 muertos es la cuota necesaria para que Estados Unidos, la policía del mundo, comience a actuar. Desde hace alrededor de un mes estallaron una serie de protestas masivas en contra del régimen teocrático de los ayatolas, a lo cual desde un inicio el presidente Trump comenzó a amenazar al régimen iraní en caso de que reprimieran, como lo han hecho, a la población. Entre portaaviones, destructores, misiles y un movimiento militar impresionante, seguimos esperando la caída de los ayatolas. Mientras los tambores de guerra van en aumento, seguimos esperando la liberación del pueblo persa. Por lo pronto, solo nos queda esperar que las palabras de Trump sean aviso y no otro bluff. Sin duda estamos en tiempos de inestabilidad global, entre guerras latentes, dictadores cayendo y un Estado de Derecho más frágil que el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, la diplomacia mexicana, lejos de aterrarse y refugiarse en la pleitesía sectaria de sus adeptos, ha mostrado alturas de miras y puesto el objetivo en los gigantes asiáticos, específicamente en Corea del Sur. Pero a diferencia del resto de las naciones, no tiene la mira sobre su tecnología, su industria o sus avances en materia de componentes. México va mucho más allá. México ha entendido que la grandeza de los surcoreanos está en el K-pop, y por medio de una carta escrita por la propia presidenta del país, ha dejado de manifiesto cuáles son las prioridades para tan importante relación. No un intercambio comercial menos educativo. La verdadera prioridad para nuestro país es que el célebre grupo de K-pop BTS abra más fechas en nuestro soberano territorio. Pobre México, tan lejos del progreso y tan cerca del circo. La guerra de Laida. Laida Sansores, gobernadora de Campeche y versión de la novia de Chucky en Drogas Duras, ha causado un verdadero cisma político en su estado al perseguir a los diputados locales, no de oposición, sino de su propio partido, después de haber mandado a policías mujeres desarmadas a detener un motín y que pasara lo lamentablemente esperado, después de implementar al censor judicial para que las notas periodísticas tengan que ser aprobadas antes de ser publicadas, y después de haberle sembrado droga al rector de la Universidad Autónoma de su estado, la señora Laida se ha lanzado en contra de los diputados morenistas por el grave y obsceno delito de no haber votado sumisamente a favor del endeudamiento de 1.000 millones. Mientras ministeriales rodeaban el Palacio Legislativo, los diputados morenistas, con la velocidad de políticos robando presupuesto, decidieron revivir el fuero para evitar la represión de la ahijada de Salinas de Gortari. Pero no se preocupen, la presidenta Claudia Sheinbaum ya entró al quite, pidiendo serenidad, paciencia, paz y amor. El gobierno de España, encabezado por Pedro: por favor no hablen de los casos de corrupción de mi esposa, hermano y cercanos Sánchez,
hizo el anuncio con bombo y platillo de que su administración se prepara para nacionalizar unos cuantos cientos de miles de inmigrantes ilegales. La condición o requisito es que acrediten estar en el país cuando menos desde antes del 31 de diciembre pasado. Con esto buscan poder entregar la ciudadanía a cerca de 500,000 de personas, lo cual de ninguna manera tiene que ver con la caída en las encuestas por parte de la izquierda española y bajo ninguna circunstancia se utilizará con fines electorales, dijo nadie. Mientras el país se descarrila literalmente, con esta medida España busca revitalizar su mano de obra y tener una base a quien cargarle el sistema de pensiones, ya que sabemos que eso del humanitario solo aplica cuando se trata de defender a algún dictador latinoamericano o uno que otro grupo de esos que estallan de felicidad cuando reciben el apoyo de su amigo Pedro. La rebelión de las máquinas ha comenzado. Como si se tratara de alguna saga de ciencia ficción, hoy es posible poder echar un vistazo a la primera red social de inteligencias artificiales o chatbots para ser más precisos. La plataforma Molbook ha generado mucha especulación, pero sobre todo morbo, al permitir atestiguar las interacciones que tienen los distintos agentes entre ellos, entre quejas de los humanos, preguntas existenciales y la primera religión hecha por y para inteligencias artificiales. La red social se ha convertido en todo un éxito. Más allá de profecías al estilo Skynet o creer que ya estamos entrando a la singularidad, el ejercicio permite cuestionarnos cuáles son los aspectos éticos que debemos comenzar a formularnos mientras la inteligencia artificial avanza sin que nada ni nadie lo vaya a poder parar. Sin duda, estamos viviendo en una época que marcará la historia. Bueno, siempre y cuando no nos destruyamos primero. No le temas a la inteligencia artificial, témele a la estupidez natural. Los narcos del bienestar. El New York Times publicó una investigación en la que concluye que la complicidad entre la clase política y el crimen organizado frena los esfuerzos para detener el narcotráfico. Esto ante la sorpresa de nadie, absolutamente nadie. Ante tan temeraria revelación, el senador Adán Augusto se expresó tan indignado como una barredora tabasqueña. Américo Villarreal dijo que son falsedades como lo relacionado con Sergio Carmona y el huachicol fiscal. Por su parte, Rocha Moya dijo que no pudo leer la nota porque se encontraba volando a los Estados Unidos en un jet del prestanombres del Mayo Zambada. Marina del Pilar dijo que es tan falso como decir que el retiro de su visa no es por cuestiones administrativas. Y Alfredo Ramírez Bedoya dijo estar tan indignado como un sombrero en Uruapan. Entre impunidad y corrupción, el narco del bienestar sigue adelante. El pasado fin de semana se llevó a cabo la supuesta votación de revocación de mandato en Oaxaca, tan irrelevante que hasta el día de hoy me acordé de grabar al respecto. Sin embargo, hay algunas cosas que comentar de este morenista ejercicio de movilización y compra de votos. Con un 29% de participación cuatroteísta, solo el 58% apoyó al gobernador, y eso que al igual que la elección judicial, solo fueron amigos y familiares del régimen. Mientras perdió en Oaxaca capital, en las zonas más aisladas del estado, el apoyo al gobernador Jara fue superior al 100% del padrón electoral, llegando en algunas casillas hasta tener un apoyo del 150% de los votos. Las acusaciones de movilización, casillas embarazadas, casillas zapato y compra de voluntades no fueron del PRI o del PAN, ni siquiera de los golpistas colectivos de búsqueda, sino de sus propios aliados del Partido del Trabajo. Al respecto, el gobernador se dijo listo para robarse la elección en el 27 ante los aplausos de Andy y la cúpula morenista. Petro estrena romance. Después de aquel revolucionario llamado a la insurrección militar gringa desde Nueva York y una serie de discursos dignos de revolucionario de sillón, el presidente colombiano del amor, Gustavo Petro, presumió la foto firmada que le regaló el líder del imperialismo yanqui. Más emocionado que fanática de BTS o Justin Bieber, Petro se dedicó el día de ayer a presumir los distintos regalos que recibió de su nuevo mejor amigo, desde una gorra firmada
hasta unas lindas palabras que ni el traductor de Google entendió. Lo que trascendió no es solo que lo ingresaron por la puerta de atrás, sino que amablemente se le exigió que no se le vaya a ocurrir quererse meter en la elección de este año en su país, ni mucho menos intentar inclinar la balanza. La intervención en elecciones latinoamericanas es potestad exclusiva de Donald Trump, o en su caso, de Marco Rubio. No cabe duda que no hay nada que le importe más a un socialista a que le retiren la visa y no poder ir a Disney. Pedro Sánchez, el Quijote tecnológico. Tirano, traidor, fascista, sucio Sánchez. Esta vez no fueron los calificativos de los españoles, sino de Elon Musk para referirse al presidente español. Lo anterior, en consecuencia, al anuncio de Pedro Sánchez de limitar los accesos a redes sociales para los jóvenes y de crear una legislación para perseguir y erradicar las expresiones de odio y polarización, sobre todo aquellas que vayan contra él, su partido o algún dictador bananero con el que tenga negocios. Ante lo cual, y con la gracia de un charco de lodo, Pedro Sánchez respondió: «Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos». Mientras el referenciado Quijote luchaba contra molinos de viento en pro de la justicia, Pedrito lucha contra las redes en pro de no soltar el poder. Entre cruzadas tecnológicas y enfrentamientos cómicos, la corrupción e impunidad siguen avanzando. La corrupción no es el problema, su difusión en redes sí lo es. Pedro Sánchez ha decretado que ningún menor de 16 años debe tener acceso a redes sociales. Por supuesto que esto poco tiene que ver con los cánticos ya clásicos en cada evento de streamers o influencers, ni mucho menos con la moda entre los adolescentes de desmarcarse de las políticas sanchistas. Bajo los principios de libertad y derechos individuales, el presidente español también anunció la creación de un sistema de rastreo en redes para combatir lo que denominó como huella de odio y polarización. A ver si con estas medidas su ex vicepresidente Pablo Iglesias no se queda sin negocio, al menos en España. Ante este anuncio, la extrema derecha encabezada por Vox y uno que otro separatista agradeció los permanentes esfuerzos de Pedro Sánchez por llevar a los jóvenes hacia sus filas. Para quienes ponen en duda los logros de Donald Trump, después de muchos años se retomó la relación bilateral entre China y Reino Unido. Esto como consecuencia lógica a los problemas emocionales del presidente estadounidense. Mientras Trump se esfuerza en acercar a sus exaliados a China, Xi Jinping aprovecha a crear y fortalecer nuevas alianzas. En una de esas extrañezas de los tiempos actuales, el dictador chino alzó la voz para que se respete el libre mercado y el Estado de Derecho. Mientras todos entendían la referencia, en la Casa Blanca se disponían a preparar más y nuevos aranceles. Por su parte, el primer ministro Starmer prefirió pasar por alto los escándalos de espionaje chino en la embajada en Londres con tal de preparar el terreno para algún acuerdo comercial y, por qué no, en una de esas hasta una alianza más estratégica. En los tiempos de una China pro libre mercado y un Estados Unidos proteccionista, solo nos queda esperar al talibán feminista y una Europa eficiente. Una serie de congresistas republicanos ha comenzado a tomar distancia de la política migratoria de Trump, específicamente de ICE, llegando incluso a solicitar la destitución de Kristi Noem y Gregory el Himmler gringo bovino. Lo anterior no en respuesta a las protestas masivas ni como acto de dignidad tras las ejecuciones de ICE, sino por el pánico desatado tras los señalamientos de la Asociación Nacional del Rifle, quienes han criticado duramente las justificaciones de la administración Trump, no como defensores de la vida humana, sino por el riesgo de perder el derecho de portar armas. Cabe recordar que la NRA es de los principales patrocinadores de las campañas republicanas. Aquello que el Estado de Derecho y los derechos humanos no logran frenar, el amor al dinero sí lo consigue.
En comparecencia ante el Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio, también conocido como el gobernador de Venezuela, recordó que Estados Unidos está preparado para utilizar la fuerza en caso de que su subordinada Delcy Rodríguez no cumpla al pie de la letra las indicaciones de la Casa Blanca. Recordó a aquellos congresistas extraviados que no destituyeron a un presidente electo, sino a un narcotraficante convertido en dictador. Reconoció la liberación de 200 presos políticos, dejando en claro que el ritmo ha sido mucho más lento de lo esperado y que aún quedan cerca de 700 presos más. Si bien reconoció la cooperación del gobierno interino, no se fue sin antes dejar en claro que, al igual que Maduro, Delcy también puede ser derrocada. Al término de la sesión se prepara para recibir a la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien ha catalogado como pieza clave en la transición democrática. Por lo pronto solo queda esperar que Marco, el gobernador de Venezuela Rubio, logre concretar la tan anhelada libertad para los venezolanos. Claudia Sheinbaum estalla. Este fin de semana la presidenta de México estalló en cólera contra diversos legisladores de su partido en la visita que tuvo a Baja California. Pero pese a lo que pudiera pensar, el enojo de la presidenta no fue por el plagio que le hizo la gobernadora Marina del Pilar, queriendo aplicar un Carlos Simas para deslindarse de su esposo, ni tampoco fue por las investigaciones de la Fiscalía por tráfico de armas, de drogas y lavado de dinero en contra de senadores y diputados morenistas, ni mucho menos por los buques de huachicol fiscal que se descargan en Ensenada para ser transportados a un predio de otro exsenador morenista para después llenar las gasolineras de todo el estado. El coraje de la presidenta fue por la incapacidad de sus subordinados de controlar a los manifestantes que están hasta la madre de la mediocridad y corrupción del gobierno actual. A ver, presidenta, el problema no es la falta de gritos, el problema es la impunidad. China se queda con Taiwán. El día de hoy el presidente Trump celebró y festejó una llamada con el líder chino Xi Jinping. Hablaron de Irán, la invasión a Ucrania, Taiwán, pero sobre todo hablaron de negocios. Trump destacó su excelente relación con Xi Jinping, razón más que suficiente para que los taiwaneses prendan sus alertas. Aunque anunció una visita a China en abril, el gobierno chino solo se limitó a decir que Taiwán es de ellos y que le hagan como quieran. Entre ejercicios militares y derrocamientos de dictaduras, cada vez parece más cierto que se están repartiendo el mundo. Estados Unidos con más presencia en Latinoamérica de lo que soñó en la Guerra Fría, y China cada día más cerca de la costa taiwanesa. Por otra parte, mientras los portaaviones estadounidenses se dedican a derribar droncitos iraníes, el ayatolá parece quedarse más solo que Nicolás Maduro. A ver si mañana no nos cuentan que Donald, el juro que no soy amigo de Epstein Trump, intercambió Taiwán por Irán. Mientras los mexicanos se encuentran cada vez más limitados en sus libertades, quienes están de festejo son los socios del gobierno, quienes han recibido como muestra de amor el regalo del negocio de los vapeadores. Mientras se ultraja el texto constitucional con la burda redacción de la prohibición de vapear, el mercado negro se llena los bolsillos con un negocio de cerca de 26,000 millones de pesos al año. Ya sea resultado de la falta de control parental por parte del expresidente, por el berrinche de aquel célebre TikTok desde la oficina presidencial, o simple y llanamente por pagar la inversión de espectaculares en la pre-campaña presidencial, hoy los grandes ganadores son los criminales que controlan el mercado ilegal. México mágico, donde se castiga al vapeador y se abraza al criminal. El presidente Trump dio a conocer en su red social que su representante en Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa el proceso de liberación de presos políticos, prometiendo acelerar el paso en las próximas semanas. La liberación de presos políticos es una de las principales exigencias por parte de los venezolanos y cualquier persona con un par de neuronas funcionales y una pizca de alma y dignidad. Mientras el Juego de Tronos sigue avanzando entre los Rodríguez, Diosdado y Padrino López, los venezolanos siguen padeciendo el ver en el poder a los verdugos de las últimas 2 décadas.
Por lo pronto, hace unos días se dio la liberación del yerno de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, después de que su hija publicara una carta denunciando embajadas y el arzobispado de chantajearla a cambio de la liberación. Ahora solo queda esperar que esta vez Trump logre realmente hacer algo por la humanidad y no se conforme con la detención del dictador. Por su parte, esta semana Marco Rubio presentará el plan de estabilización para Venezuela ante el Congreso. Ojalá sea menos peor que lo propuesto para Gaza. El presidente Trump dio a conocer en su red social que su representante en Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa el proceso de liberación de presos políticos, prometiendo acelerar el paso en las próximas semanas. La liberación de presos políticos es una de las principales exigencias por parte de los venezolanos y cualquier persona con un par de neuronas funcionales y una pizca de alma y dignidad. Mientras el Juego de Tronos sigue avanzando entre los Rodríguez, Diosdado y Padrino López, los venezolanos siguen padeciendo el ver en el poder a los verdugos de las últimas 2 décadas. Por lo pronto, hace unos días se dio la liberación del yerno de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, después de que su hija publicara una carta denunciando embajadas y el arzobispado de chantajearla a cambio de la liberación. Ahora solo queda esperar que esta vez Trump logre realmente hacer algo por la humanidad y no se conforme con la detención del dictador. Por su parte, esta semana Marco Rubio presentará el plan de estabilización para Venezuela ante el Congreso. Ojalá sea menos peor que lo propuesto para Gaza. Mientras los mexicanos se encuentran cada vez más limitados en sus libertades, quienes están de festejo son los socios del gobierno, quienes han recibido como muestra de amor el regalo del negocio de los vapeadores. Mientras se ultraja el texto constitucional con la burda redacción de la prohibición de vapear, el mercado negro se llena los bolsillos con un negocio de cerca de 26,000 millones de pesos al año. Ya sea resultado de la falta de control parental por parte del expresidente, por el berrinche de aquel célebre TikTok desde la oficina presidencial, o simple y llanamente por pagar la inversión de espectaculares en la pre-campaña presidencial. Hoy los grandes ganadores son los criminales que controlan el mercado ilegal. México mágico, donde se castiga al vapeador y se abraza al criminal. China se queda con Taiwán. El día de hoy el presidente Trump celebró y festejó una llamada con el líder chino Xi Jinping. Hablaron de Irán, la invasión a Ucrania, Taiwán, pero sobre todo hablaron de negocios. Trump destacó su excelente relación con Xi Jinping, razón más que suficiente para que los taiwaneses prendan sus alertas. Aunque anunció una visita a China en abril, el gobierno chino solo se limitó a decir que Taiwán es de ellos y que le hagan como quieran. Entre ejercicios militares y derrocamientos de dictaduras, cada vez parece más cierto que se están repartiendo el mundo. Estados Unidos con más presencia en Latinoamérica de lo que soñó en la Guerra Fría y China cada día más cerca de la costa taiwanesa. Por otra parte, mientras los portaaviones estadounidenses se dedican a derribar droncitos iraníes, el ayatolá parece quedarse más solo que Nicolás Maduro. A ver si mañana no nos cuentan que Donald, el juro que no soy amigo de Epstein Trump, intercambió Taiwán por Irán. Claudia Sheinbaum estalla. Este fin de semana la presidenta de México estalló en cólera contra diversos legisladores de su partido en la visita que tuvo a Baja California. Pero pese a lo que pudiera pensar, el enojo de la presidenta no fue por el plagio que le hizo la gobernadora Marina del Pilar, queriendo aplicar un Carlos Simas para deslindarse de su esposo, ni tampoco fue por las investigaciones de la fiscalía por tráfico de armas, de drogas y lavado de dinero en contra de senadores y diputados morenistas, ni mucho menos por los buques de huachicol fiscal que se descargan en Ensenada para ser transportados a un predio de otro exsenador morenista para después llenar las gasolineras de todo el estado. El coraje de la presidenta fue por la incapacidad de sus subordinados de controlar a los manifestantes que están hasta la madre de la mediocridad y corrupción del gobierno actual. A ver, presidenta, el problema no es la falta de gritos, el problema es la impunidad.
En comparecencia ante el Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio, también conocido como el gobernador de Venezuela, recordó que Estados Unidos está preparado para utilizar la fuerza en caso de que su subordinada Delcy Rodríguez no cumpla al pie de la letra las indicaciones de la Casa Blanca. Recordó a aquellos congresistas extraviados que no destituyeron a un presidente electo, sino a un narcotraficante convertido en dictador. Reconoció la liberación de 200 presos políticos, dejando en claro que el ritmo ha sido mucho más lento de lo esperado y que aún quedan cerca de 700 presos más. Si bien reconoció la cooperación del gobierno interino, no se fue sin antes dejar en claro que, al igual que Maduro, Delcy también puede ser derrocada. Al término de la sesión se prepara para recibir a la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien ha catalogado como pieza clave en la transición democrática. Por lo pronto solo queda esperar que Marco, el gobernador de Venezuela Rubio, logre concretar la tan anhelada libertad para los venezolanos. Una serie de congresistas republicanos ha comenzado a tomar distancia de la política migratoria de Trump, específicamente de ICE, llegando incluso a solicitar la destitución de Kristi Noem y Gregory el Himmler gringo bovino. Lo anterior no en respuesta a las protestas masivas ni como acto de dignidad tras las ejecuciones de ICE, sino por el pánico desatado tras los señalamientos de la Asociación Nacional del Rifle, quienes han criticado duramente las justificaciones de la administración Trump, no como defensores de la vida humana, sino por el riesgo de perder el derecho de portar armas. Cabe recordar que la NRA es de los principales patrocinadores de las campañas republicanas. Aquello que el Estado de Derecho y los derechos humanos no logran frenar, el amor al dinero sí lo consigue. Para quienes ponen en duda los logros de Donald Trump, después de muchos años se retomó la relación bilateral entre China y Reino Unido. Esto como consecuencia lógica a los problemas emocionales del presidente estadounidense. Mientras Trump se esfuerza en acercar a sus exaliados a China, Xi Jinping aprovecha a crear y fortalecer nuevas alianzas. En una de esas extrañezas de los tiempos actuales, el dictador chino alzó la voz para que se respete el libre mercado y el Estado de Derecho. Mientras todos entendían la referencia, en la Casa Blanca se disponían a preparar más y nuevos aranceles. Por su parte, el primer ministro Starmer prefirió pasar por alto los escándalos de espionaje chino en la embajada en Londres con tal de preparar el terreno para algún acuerdo comercial y, por qué no, en una de esas hasta una alianza más estratégica. En los tiempos de una China pro libre mercado y un Estados Unidos proteccionista, solo nos queda esperar al talibán feminista y una Europa eficiente. La corrupción no es el problema. Su difusión en redes sí lo es. Pedro Sánchez ha decretado que ningún menor de 16 años debe tener acceso a redes sociales. Por supuesto que esto poco tiene que ver con los cánticos ya clásicos en cada evento de streamers o influencers, ni mucho menos con la moda entre los adolescentes de desmarcarse de las políticas sanchistas. Bajo los principios de libertad y derechos individuales, el presidente español también anunció la creación de un sistema de rastreo en redes para combatir lo que denominó como huella de odio y polarización. A ver si con estas medidas su ex vicepresidente Pablo Iglesias no se queda sin negocio, al menos en España. Ante este anuncio, la extrema derecha encabezada por Vox y uno que otro separatista agradeció los permanentes esfuerzos de Pedro Sánchez por llevar a los jóvenes hacia sus filas. Pedro Sánchez, el Quijote tecnológico, tirano, traidor, fascista, sucio Sánchez. Esta vez no fueron los calificativos de los españoles, sino de Elon Musk para referirse al presidente español. Lo anterior, en consecuencia, al anuncio de Pedro Sánchez de limitar los accesos a redes sociales para los jóvenes y de crear una legislación para perseguir y erradicar las expresiones de odio y polarización, sobre todo aquellas que vayan contra él, su partido o algún dictador bananero con el que tenga negocios. Ante lo cual, y con la gracia de un charco de lodo, Pedro Sánchez respondió:
deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. Mientras el referenciado Quijote luchaba contra molinos de viento en pro de la justicia, Pedrito lucha contra las redes en pro de no soltar el poder. Entre cruzadas tecnológicas y enfrentamientos cómicos, la corrupción e impunidad siguen avanzando. Petro estrena romance. Después de aquel revolucionario llamado a la insurrección militar gringa desde Nueva York y una serie de discursos dignos de revolucionario de sillón, el presidente colombiano del amor, Gustavo Petro, presumió la foto firmada que le regaló el líder del imperialismo yanqui. Más emocionado que fanática de BTS o Justin Bieber, Petro se dedicó el día de ayer a presumir los distintos regalos que recibió de su nuevo mejor amigo, desde una gorra firmada hasta unas lindas palabras que ni el traductor de Google entendió. Lo que trascendió no es solo que lo ingresaron por la puerta de atrás, sino que amablemente se le exigió que no se le vaya a ocurrir quererse meter en la elección de este año en su país, ni mucho menos intentar inclinar la balanza. La intervención en elecciones latinoamericanas es potestad exclusiva de Donald Trump, o en su caso, de Marco Rubio. No cabe duda que no hay nada que le importe más a un socialista a que le retiren la visa y no poder ir a Disney. El pasado fin de semana se llevó a cabo la supuesta votación de revocación de mandato en Oaxaca, tan irrelevante que hasta el día de hoy me acordé de grabar al respecto. Sin embargo, hay algunas cosas que comentar de este morenista ejercicio de movilización y compra de votos. Con un 29% de participación cuatroteísta, solo el 58% apoyó al gobernador, y eso que al igual que la elección judicial, solo fueron amigos y familiares del régimen. Mientras perdió en Oaxaca capital, en las zonas más aisladas del estado, el apoyo al gobernador Jara fue superior al 100% del padrón electoral, llegando en algunas casillas hasta tener un apoyo del 150% de los votos. Las acusaciones de movilización, casillas embarazadas, casillas zapato y compra de voluntades no fueron del PRI o del PAN, ni siquiera de los golpistas colectivos de búsqueda, sino de sus propios aliados del Partido del Trabajo. Al respecto, el gobernador se dijo listo para robarse la elección en el 27 ante los aplausos de Andy y la cúpula morenista. Los narcos del bienestar. El New York Times publicó una investigación en la que concluye que la complicidad entre la clase política y el crimen organizado frena los esfuerzos para detener el narcotráfico. Esto ante la sorpresa de nadie, absolutamente nadie. Ante tan temeraria revelación, el senador Adán Augusto se expresó tan indignado como una barredora tabasqueña. Américo Villarreal dijo que son falsedades como lo relacionado con Sergio Carmona y el huachicol fiscal. Por su parte, Rocha Moya dijo que no pudo leer la nota porque se encontraba volando a los Estados Unidos en un jet del prestanombres del Mayo Zambada. Marina del Pilar dijo que es tan falso como decir que el retiro de su visa no es por cuestiones administrativas. Y Alfredo Ramírez Bedoya dijo estar tan indignado como un sombrero en Uruapan. Entre impunidad y corrupción, el narco del bienestar sigue adelante. La rebelión de las máquinas ha comenzado. Como si se tratara de alguna saga de ciencia ficción, hoy es posible poder echar un vistazo a la primera red social de inteligencias artificiales o chatbots para ser más precisos. La plataforma Moldbook ha generado mucha especulación, pero sobre todo morbo, al permitir atestiguar las interacciones que tienen los distintos agentes entre ellos, entre quejas de los humanos, preguntas existenciales y la primera religión hecha por y para inteligencias artificiales. La red social se ha convertido en todo un éxito. Más allá de profecías al estilo Skynet o creer que ya estamos entrando a la singularidad, el ejercicio permite cuestionarnos cuáles son los aspectos éticos que debemos comenzar a formularnos mientras la inteligencia artificial avanza sin que nada ni nadie lo vaya a poder parar. Sin duda, estamos viviendo en una época que marcará la historia. Bueno, siempre y cuando no nos destruyamos primero. No le temas a la inteligencia artificial, témele a la estupidez natural.
El gobierno de España encabezado por Pedro, por favor no hablen de los casos de corrupción de mi esposa, hermano y cercanos Sánchez, hizo el anuncio con bombo y platillo de que su administración se prepara para nacionalizar unos cuantos cientos de miles de inmigrantes ilegales. La condición o requisito es que acrediten estar en el país cuando menos desde antes del 31 de diciembre pasado. Con esto buscan poder entregar la ciudadanía a cerca de 500,000 de personas, lo cual de ninguna manera tiene que ver con la caída en las encuestas por parte de la izquierda española y bajo ninguna circunstancia se utilizará con fines electorales, dijo nadie. Mientras el país se descarrila literalmente, con esta medida España busca revitalizar su mano de obra y tener una base a quien cargarle el sistema de pensiones, ya que sabemos que eso del humanitario solo aplica cuando se trata de defender a algún dictador latinoamericano o uno que otro grupo de esos que estallan de felicidad cuando reciben el apoyo de su amigo Pedro. La guerra de Laida. Laida Sansores, gobernadora de Campeche y versión de la novia de Chucky en drogas duras, ha causado un verdadero cisma político en su estado al perseguir a los diputados locales, no de oposición, sino de su propio partido, después de haber mandado a policías mujeres desarmadas a detener un motín y que pasara lo lamentablemente esperado, después de implementar al censor judicial para que las notas periodísticas tengan que ser aprobadas antes de ser publicadas y después de haberle sembrado droga al rector de la Universidad Autónoma de su estado, la señora Laida se ha lanzado en contra de los diputados morenistas por el grave y obsceno delito de no haber votado sumisamente a favor del endeudamiento de 1,000 millones. Mientras ministeriales rodeaban el Palacio Legislativo, los diputados morenistas, con la velocidad de políticos robando presupuesto, decidieron revivir el fuero para evitar la represión de la ahijada de Salinas de Gortari. Pero no se preocupen, la presidenta Claudia Sheinbaum ya entró al quite, pidiendo serenidad, paciencia, paz y amor. Sin duda estamos en tiempos de inestabilidad global, entre guerras latentes, dictadores cayendo y un Estado de Derecho más frágil que el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, la diplomacia mexicana, lejos de aterrarse y refugiarse en la pleitesía sectaria de sus adeptos, ha mostrado alturas de miras y puesto el objetivo en los gigantes asiáticos, específicamente en Corea del Sur. Pero a diferencia del resto de las naciones, no tiene la mira sobre su tecnología, su industria o sus avances en materia de componentes. México va mucho más allá. México ha entendido que la grandeza de los surcoreanos está en el K-pop y por medio de una carta escrita por la propia presidenta del país, ha dejado de manifiesto cuáles son las prioridades para tan importante relación. No un intercambio comercial menos educativo. La verdadera prioridad para nuestro país es que el célebre grupo de K-pop BTS abra más fechas en nuestro soberano territorio. Pobre México, tan lejos del progreso y tan cerca del circo. Parece que alrededor de 30,000 muertos es la cuota necesaria para que Estados Unidos, la policía del mundo, comience a actuar. Desde hace alrededor de un mes estallaron una serie de protestas masivas en contra del régimen teocrático de los ayatolas, a lo cual desde un inicio el presidente Trump comenzó a amenazar al régimen iraní en caso de que reprimieran, como lo han hecho, a la población. Entre portaaviones, destructores, misiles y un movimiento militar impresionante, seguimos esperando la caída de los ayatolas. Mientras los tambores de guerra van en aumento, seguimos esperando la liberación del pueblo persa. Por lo pronto, solo nos queda esperar que las palabras de Trump sean aviso y no otro bluff. La Unión Europea anuncia el acuerdo madre con la India, un acuerdo comercial resultado en cierta medida por negociaciones de más de 20 años, pero haciendo honor a quien honor merece, este acuerdo no hubiera sido posible sin la participación de Donald Trump. Y claro, ante la inestabilidad emocional del presidente de los Estados Unidos y su trabajo constante, casi permanente por dañar toda relación histórica de su país, ha orillado a quienes fueran sus aliados más fuertes a voltear a ver nuevos horizontes. Justo como lo comentó el primer ministro de Canadá en Davos,
o te sientas en la mesa o serás parte del menú. Y al parecer Europa ya se cansó de ser parte del menú y con este acuerdo que impactará a más de 2.000 millones de personas, busca fortalecer la relación, pero más importante, acceder sin aranceles a uno de los mercados de mayor tamaño. Pobre Estados Unidos, tan cerca de Putin y tan lejos del centro. La semana pasada se generó gran controversia por la detención o autoentrega del llamado Chapo canadiense. Mientras el FBI felicitaba a sus elementos por el excelente operativo realizado en tierras aztecas, el gobierno de México se apresuraba a negarlo, informando o al menos intentando convencernos de que el exatleta convertido en narco se había entregado solito a la embajada de los Estados Unidos. Para disipar cualquier duda y especulación de los malvibrosos opositores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un post de Instagram donde el exatleta mandaba un lindo mensaje de despedida a sus fans a las afueras de la embajada. Porque claro, obviamente, uno de los 10 más buscados no dejaría pasar la oportunidad de ganar unos cuantos likes en Instagram. Ante esto, el medio canadiense CBC dio a conocer que la imagen presentada en la mañanera no era otra cosa más que el resultado de un prompt para generar imágenes por inteligencia artificial, lo cual no solo se detectó por algunos pequeños errores en la imagen, sino por el detalle de que la fachada de la embajada poco tenía que ver con la embajada real. A pregunta expresa, la presidenta contestó que Instagram en sus políticas te dice que tienes que señalar cuando usas la inteligencia artificial y a poco creen que un narco no respetaría las políticas de Meta. En tiempos de inteligencia artificial, seguimos gobernados por la estupidez natural. La flamante nueva fiscal de la República, senadora con licencia del partido oficial y exconsejera jurídica bajo el gobierno de Sheinbaum, en pleno uso y disfrute de su autonomía y sin buscar encubrir al hijo de ningún expresidente, ha determinado que el único responsable del descarrilamiento del tren interoceánico que tuvo por resultado el fallecimiento de 14 personas fue el conductor y uno que otro operario, pero de ninguna manera tuvo que ver con la corrupta adquisición del balastro o algún otro proveedor amigo de los Juniors del Bienestar. Por supuesto que ante la autonomía con la que opera la señora Godoy, como quedó demostrado cuando en la Ciudad de México decidió desechar el peritaje independiente noruego que señalaba la falta de mantenimiento como responsable de la caída de la línea 12, nadie, absolutamente nadie, del círculo más cercano de la cúpula morenista pone en duda esta investigación. Mientras el chivo expiatorio va preso, solo nos queda estar atentos al próximo investigación de la Fiscalía. El reemplazo es ley. Con una teatralidad digna de un pintor austriaco del siglo pasado, quien se ha llevado los aplausos es la publirelacionista involuntaria de Vox, Irene, quien no piense como yo es facha, Montero. Ante las críticas por la nacionalización de más de 500.000 de migrantes ilegales en España, Irene no tardó en tomar el micrófono para gritar a todo pulmón que las conspiraciones más locas de la ultraderecha no solo son ciertas, sino deseadas, ya que aludió a que esta es la gran oportunidad para aplicar la teoría del reemplazo, intercambiar a esos malditos españoles que no votan por ella por personas de cualquier lugar que sí estén dispuestos a votar por ella. Todos son bienvenidos en la República Pluricultural de Montero, salvo, claro, los venezolanos que festejan la caída de la dictadura chavista. Eso sí, hay que deportarlos, o como dijo su querido esposo, Paulo el siempre financiado por dictadores e iglesias, esos hay que encarcelarlos por fachas. No cabe duda, los extremos se tocan y no hay nada más antifascista que encarcelar a quien se atreve a pensar distinto. El diputado boliviano Edgar Segarra Bernal afirma que el aún prófugo de la justicia y expresidente boliviano Evo Morales se encontraría refugiado en México. El reclamo dirigido al presidente Rodrigo Paz por no ejecutar la orden de aprehensión que tiene vigencia desde octubre de 2024, cuando aún gobernaba el partido de Evo Morales. Dicha orden es por el delito de trata de personas agravada y por abusar de una menor de edad, con la que tendría un hijo en 2016 cuando aún era presidente. Si bien no sería la primera vez que Evo Morales huye a México para evitar la justicia de su país,
Quizá en esta ocasión lo motivó el ver la impunidad con la que gozan los procesados de la luz del mundo y cómo aquí se han integrado al gobierno sin que se les toque ni siquiera con una averiguación previa. Esperemos que esto sea rumor y no un nuevo caso del injerencismo mexicano para proteger a lo peor de la política latinoamericana. Ojalá no vengan con el cuento de persecución ni la excusa de usos y costumbres. Parece que después de algunas décadas, la Unión Europea ahora sí ya se dio cuenta de que el régimen iraní es una dictadura criminal que financia a grupos terroristas. Con el ya acostumbrado ritmo tortuguesco, la Unión Europea ha designado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. A este paso esperamos que la próxima década condene a Hamas y Hezbollah. La esperanza es que esta resolución sea más un preludio de lo que está por pasar que respuesta a las víctimas de los patrocinadores de Pablo Iglesias. Con la escalofriante cifra de alrededor de 30,000 ejecutados en las últimas semanas, cada día hay señales más claras de que estamos viviendo las últimas horas de los ayatolas. La única pregunta en el aire es, ¿quiénes creen que saldrán a llorar por la caída de la dictadura? Sheinbaum, el orgullo de Salinas de Gortari. El día de ayer se celebró una reunión entre el embajador de los Estados Unidos y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el cual se llegó al acuerdo de llegar a un acuerdo comercial para facilitar el acceso y desarrollo a los minerales raros por parte de nuestros vecinos. Con un avance neoliberal digno de los sueños más bellos de Salinas de Gortari, se abre la oportunidad para que la inversión privada llegue a explotar los recursos minerales de México. Esto en detrimento al sobrino de Guadalupe Tadei, quien cobra como director de Litio MX, esa empresa estatal que solo ha servido para pagar sueldos. Litio, cobre, níquel y otros minerales serán la riqueza explotada de forma conjunta. Aunque no queda claro si será parte del nuevo Tratado de Libre Comercio o de un tratado bilateral, lo que sí queda claro es que el expriista Marcelo Ebrard avanza en una agenda neoliberal que por dogmatismo y narrativa oficial no puede ni siquiera mencionar. Nos quieren matar de hambre. El dictador cubano Díaz-Canel, en compañía de la atlética y muy fitness élite del Partido Comunista, salieron a condenar el bloqueo anunciado por Trump. Dicen que ahora sí es bloqueo de verdad y eso nomás no se vale. Con estas medidas quedarían impedidos de poder vender el petróleo que les regala Venezuela y México y pues de dónde sacarán dinero para mantener su estilo de vida burguesa. Ni modo que pasen hambre como el pueblo cubano en las últimas décadas. Por lo pronto y con el vigor de un papel mojado, aseguraron estar dispuestos a sacrificar hasta la última vida cubana mientras ellos puedan continuar con sus privilegios. Entre revolucionarias narrativas y obesidad evidente, Díaz-Canel se declara listo para continuar el trabajo de Fidel, cuentas en el extranjero y miseria general para el pueblo. Trump lo confirmó y Sheinbaum lo aceptó. Después de una serie de cantinfleos por parte del gobierno de México, el día de ayer, por medio de un comunicado oficial, se confirmó lo que Trump ya nos había adelantado. El gobierno de México se suma a la estrategia de asfixiar a la dictadura cubana, dejando de regalar el petróleo mexicano. Mientras los desplegados de los morenistas, en conjunto con la propaganda oficial, buscan distorsionar el léxico para decir que aún son fieles al castrismo, la realidad admitida es que ya no se estará enviando petróleo a Cuba. Pero claro, fue por una decisión soberana de Pemex, como lo informó la presidenta la semana pasada. Pemex soberanamente decidió obedecer al vecino del norte ante los aplausos y elogios del propio Trump. En una de esas extrañas ironías de la vida, parece que los Estados Unidos están más pendientes de la soberanía mexicana que nuestros dadivosos gobernantes de cuarta. Hoy solo queda felicitar a nuestra presidenta, Claudia La Delcy Sheinbaum, por soberanamente haber dejado de financiar a una dictadura. Esta semana se dio a conocer que la Corte del Bienestar, cual nuevo rico, se dieron el regalo de unas camionetas de lujo, de aquellas que tanto criticaban a los ministros anteriores. Entre dichos, contradichos y una serie de burdas contradicciones, los que cobran como ministros en la Suprema Corte dijeron que fue por seguridad, pero pues que ya no las iban a usar.
obviamente después del escándalo. Y aquí quiero aclarar algunas cosas. Primero, más allá de la hipocresía narrativa de estas personitas, los gastos de la corte tanto ayer como hoy son enteramente irrelevantes. Lo verdaderamente trascendente es la incapacidad demostrada sesión tras sesión por los ministros del acordeón, desde la aberración de querer reabrir resoluciones de última instancia hasta las constantes correcciones a la señora Batres, omito lo de ministra por respeto al cargo, siendo sin duda lo más escandaloso el mantener la redacción de un proyecto a pesar del voto negativo de la mayoría. Hoy no tenemos una Suprema Corte, pero sí un show de comedia involuntaria. Sheinbaum contra el imperio. En la celebración del aniversario de lo que una vez fuera nuestra Carta Magna y garantía de derechos individuales, la presidenta Claudia Sheinbaum, con una emoción digna de gobernador recibiendo fuero, declaró en voz fuerte y retumbante que México no se arrodilla, excepto claro cuando se trata de cumplir los designios de Donald Trump. México no se rinde, salvo cuando hay que pasar una ley de aguas para entregar las cuotas atrasadas a los agricultores de Texas. México no se vende, a no ser que haya que firmar un acuerdo de tierras raras para que Estados Unidos pueda utilizar el litio, cobre y níquel mexicano. Ante tan soberano discurso, solo nos queda esperar que tanta concesión no sea a cambio de impunidad transnacional para uno que otro tabasqueño. Pobre Claudia, entre Trump y Andrés, solo le queda optar por la fe. Del chayote a la impunidad. En una de las muestras más bellas del cinismo y falta de madre de nuestra clase política, el medio de comunicación El Heraldo, propiedad de Grupo Andrade, uno de los consorcios empresariales más favorecidos a base de contratos y adjudicaciones en los gobiernos morenistas, ha decidido sin empacho alguno dedicarse a promocionar el video de Carlos Torres Torres, a quien hasta antes de que lo cacharan era el primer damo en Baja California. Después de que la fiscalía filtrara la investigación por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero en contra del exesposo de la gobernadora, el señor Torres decidió publicar un video en redes diciendo que él es tan inocente como Adán Augusto o como Rocha Moya, a lo cual el medio El Heraldo decidió pautar el video. Claro que esto nada tiene que ver con que sus empresas sean de las más beneficiadas por la corrupción, por las adjudicaciones en el gobierno de Marina del Pilar. Y recuerden, en un México de cuarta, puede más el chayote que la verdad. El poder embrutece. El ministro del acordeón, también conocido como Hugo Aguilar y presidente de lo que queda de la Suprema Corte, causó indignación después de que circulara un video donde su subordinada y encargada de comunicación con gran esmero se puso a limpiarle los zapatos antes de su humilde y autóctono discurso por el aniversario de la Constitución. Sin embargo, y bajo los principios de la autollamada Cuarta Transformación, el ministro presidente salió a mentir descaradamente, diciendo que telepáticamente le solicitó a su trabajadora que no era necesario lustrar sus zapatitos. Como es arriba, es abajo. Y así como el supremo líder negaba la realidad cada mañana, el ministro se aferró a decirnos que no vimos lo que vimos. Y como era de esperarse, no tardaron a salir en su defensa los Goebbels del bienestar, destacando entre ellos al Facundo Malo, donde con total indignación comentó que lo que realmente les enoja es ver a una mujer blanca, cisgénero y heteronormada arrodillarse ante un pobre y racializado indígena. Entre camionetas y boleadas, la justicia sigue extraviada. Víctor de Aldama, el empresario y testigo protegido tanto en el caso Coldo como en el caso del fraude en hidrocarburos, ha declarado ante el juez que las referencias sobre el sobre de PDVSA se trata de financiamiento ilegal al PSOE, partido del actual presidente español. Pedro, ya no hablen de la corrupción de mi cercano Sánchez. De acuerdo con la declaración de Aldana, fue la propia Delcy Rodríguez quien, a pesar de tener una orden de captura, tuvo una visita relámpago a España en 2020, quien le habría entregado el sobre con la información del financiamiento. Al parecer, la cercanía del sanchismo con el chavismo no ha sido solo ideológica, sino más bien comercial.
Habrá que ver cómo avanza este caso y si ahora sí vemos a Pedro Sánchez responder por la acumulación de casos de corrupción en su contra, o mejor dicho, de su círculo cercano completo. Pobre madre patria, tan lejos de la honestidad y tan cerca de la TAM. Este segmento de nombre rompecabezas va a ser una compilación de los shorts que voy a estar subiendo semana tras semana. La idea, por ser un formato de poco tiempo, un formato de aproximadamente un minuto, es hacer pequeñas editoriales con algo de sátira política, con algo de ironía, tocando distintos temas, pero sobre todo buscar evidenciar las incongruencias del poder, evidenciar el cinismo de los políticos y, ¿por qué no?, burlarnos un poco de ellos. Bien, espero que les guste este nuevo segmento.